Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Estoy nuevamente aquí en el Jeep, una calor brutal aquí en Moca, la temperatura está rondando más de 100 grados Fahrenheit, en algunos pueblos ha llegado hasta 115 grados Fahrenheit los índices de calor. En este video vamos a estar hablando sobre Jesucristo y ciertas cosas que podemos ver en su ministerio, como la estrella de Belén, como los ángeles y su transfiguración y ascensión, donde podemos ver ciertas características que podemos relacionar con el fenómeno ovni. Cristo y los ovnis, así se titula este video que estaremos estrenando ahora mismo, esta noche. Ya que no estaremos en vivo, regresamos mañana viernes, si Dios lo permite, a las 8:30, donde estaremos hablando sobre los dos poderes en el cielo. Vamos a leer varios pasajes del Nuevo Testamento, de los evangelios sinópticos, de las cartas de Pablo y del libro de los Hechos, también al final, Apocalipsis. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28, donde se habla sobre la anunciación del nacimiento de Jesús por parte del ángel Gabriel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María o Miriam. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, vemos que este ángel Gabriel, que también es mencionado en el Antiguo Testamento, le anuncia a María de que ella ha sido favorecida por Dios y que ella será el instrumento que traerá al Hijo de Dios a la tierra. ¿Sabes? Ella, que estaba comprometida para casarse con José, todavía no había tenido relaciones sexuales con José, todavía no había consumado su matrimonio con José, aún permanecía virgen, pero ella, por obra del Espíritu Santo, concebiría al Hijo de Dios, o tendría al Hijo de Dios en su vientre, a Dios encarnado. Esto, si usted lo ve en una perspectiva distinta, en una perspectiva moderna, incluyendo el fenómeno ovni o lo extraterrestre, podríamos decir que María fue embarazada por medio de una especie de inseminación artificial, ya que no había tenido contacto sexual con ningún hombre, pero aún así quedó embarazada
por obra del Espíritu Santo, y este niño que tendría sería el Hijo de Dios. O sea, fue una especie de inseminación artificial. Y esto es algo que podemos ver también en el Antiguo Testamento en otras ocasiones, pero en esta en particular se habla de que este niño en particular sería el Hijo de Dios, cumpliéndose así la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla de la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego vemos en Mateo capítulo 2 la visita de los sabios de Oriente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella en el Oriente lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey Herodes reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo vaya y lo adore. Sus intenciones no eran esas, tratando de engañar a los sabios. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con alegría. Estando en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Le dieron obsequios, oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, no volvieron a Herodes y se fueron para su tierra por otro camino. O sea, esta estrella de Belén, la famosa estrella de Belén, nos dice que ellos vieron la estrella desde el oriente. Llegaron hasta Israel, hasta la tierra de Israel, a Judá, Belén. Y que esta estrella iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. O sea que la descripción que da de esta estrella es muy parecida a lo que sería un objeto volador no identificado o un ovni. Los magos o los sabios de Oriente fueron guiados por un ovni hasta el lugar donde nació el Hijo del Dios Altísimo. Luego vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, donde se nos narra el bautismo de Jesús. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, su primo, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Vemos aquí claramente nuevamente una manifestación extraña donde se ve al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma sobre Jesús, posando sobre él. Una entidad, un ser descendiendo en forma de paloma, como una paloma. Una manifestación interdimensional, y a la misma vez escuchaba una voz desde el cielo que hablaba
como si fuera una especie de altoparlante. Cosas extrañas. En el bautismo de Jesús también podemos ver un fenómeno aéreo no identificado. Vamos ahora a Mateo capítulo 17, la transfiguración. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. En la transfiguración vemos que Jesús muestra su verdadera naturaleza. Su naturaleza no humana es manifestada frente a sus discípulos. Y aparecen Elías y Moisés. Elías, quien fue arrebatado por un torbellino de fuego, que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Aparece Moisés, quien el Señor sepultó su cuerpo en un lugar desconocido, por quien el cuerpo de él, Satanás y Miguel, lucharon por su cuerpo. ¿Sabe? Cosas bien extrañas suceden ahí. Esa nube luminosa que los cubre en ese monte alto, y esa voz que se escucha desde el cielo. Vemos nuevamente algo interdimensional, extraterrestre, frente a los discípulos, narrado en la Biblia. Un fenómeno aéreo no identificado, un fenómeno anómalo no identificado, porque incluye la presencia de personas que se supone que no están en el mundo físico material, pero aún así se pueden manifestar. Y vemos un cambio en la apariencia de Jesús. Ahora vamos a otro pasaje. Mateo capítulo 28, donde nos habla acerca de la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y luego Jesús se le aparece, resucitado, a los discípulos. Y vemos en Galilea la gran comisión. Jesús le había dicho, cuando lo vieron y lo adoraron, por algunos dudaron. Acercándose Jesús le dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús resucita, desciende un ángel del cielo. El aspecto de este ángel es como un relámpago y una ropa blanca resplandeciente. O sea, estamos viendo la aparición de un ser no humano, de un ser extraterrestre que desciende del cielo a la tierra y remueve la piedra. Y Jesús ya no está ahí, porque ha resucitado. Y miren esto. Nuevamente vemos seres no humanos manifestándose en el ministerio de Jesús en su ascensión.
Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Una nube lo recibió. La misma nube que vieron en la transfiguración, en el monte alto, la nube luminosa. La misma nube que se manifiesta en el bautismo, que se oye una voz del cielo. En esta ocasión, esa misma nube eleva a Jesús y lo oculta de los ojos de los discípulos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos hombres? Que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Jesús fue tomado por una nube. Y no era una nube común y corriente producto del ciclo del agua. Era algo más que ellos describían como una nube porque no sabían lo que era. Fenómeno aéreo no identificado. Un ovni, un objeto volador no identificado, se llevó a Jesús al cielo. Y los discípulos, los ángeles le dicen a los discípulos que de la misma manera que vieron a Jesús ser tomado al cielo, de la misma manera regresará, de manera visible y en una nube. Mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Descenderá del cielo el Señor mismo. Así como lo mencionaron los ángeles, los varones con vestiduras blancas, los discípulos en la ascensión. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. El Señor va a volver visiblemente y los muertos en Cristo resucitarán. Habrá un cambio en el mundo, habrá una transformación del cuerpo de los cristianos cuando regrese el Señor. La resurrección de la carne, la transformación de los vivos, el arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, así como dijeron los varones, así como dice Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Y mira lo que nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, que nos habla de la venida del hombre de pecado y la venida del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. O sea que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, viene a destruir a las fuerzas del mal y a un hombre de pecado que se levantará contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Creará una religión donde Él mismo sea Dios. Y nosotros creemos que ese ser, ese anticristo, ese hombre de pecado, ese hijo de Apolos, va a ser un híbrido entre un ángel caído o Satanás y una mujer humana. Será un Nefilim, un ser híbrido, mitad humano, mitad extraterrestre. Porque sí, creemos que hay bandos extraterrestres. Unos están a favor del Señor y otros están a favor de Satanás. El anticristo será un híbrido, mitad humano y mitad ángel caído. Y creemos que cuando el Señor Jesucristo venga, lo derrotará. Incluso, y vamos al último versículo en cuestión, en Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 11 al 21, nos dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del furor del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego en el 19 dice: entonces vi a la bestia del mar, la bestia del abismo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra aquel que iba montando el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. O sea, que Cristo, antes de nacer, su nacimiento fue anunciado por un ser no humano llamado ángel, un Malaquín Gabriel. Un ser extraterrestre anuncia su nacimiento. María queda embarazada por una especie de inseminación artificial. Nace Jesús. Magos de Oriente o sabios de Oriente son guiados por un ovni a donde está el niño para adorarlo. En el bautismo de Jesús suceden cosas extraordinarias. En la transfiguración de Jesús aparece una nube luminosa en un monte alto, donde aparecen Elías y Moisés, y la apariencia de Jesús cambia totalmente frente a los ojos de los discípulos. En la crucifixión el cielo se oscurece, tiembla la tierra, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Suceden acontecimientos extraordinarios también. En la resurrección, un ángel del cielo desciende con una apariencia de relámpago y con vestiduras blancas y mueve la piedra. En su ascensión, una nube
toma a Jesús y lo oculta de los ojos de los discípulos. Y los ángeles le dicen a los discípulos que de la misma manera que lo vieron irse, regresará. Y Pablo habla de que cuando él regrese vendrá en llama de fuego con sus santos ángeles para castigar al mundo. Y que los muertos en Cristo resucitarán. Y Apocalipsis nos dice que derrotará a la bestia y a los ejércitos en un conflicto final. La segunda venida de Cristo será una batalla, un conflicto con fuerzas oscuras, fuerzas malignas, interdimensionales, no humanas, extraterrestres, híbridas. En un conflicto extraordinario, nunca antes visto. O sea que el fenómeno ovni, lo interdimensional, lo extraterrestre, todo eso siempre ha estado relacionado a Jesucristo y su ministerio. Y habrá un conflicto final donde el Señor Jesucristo regresará y triunfará. En una invasión extraterrestre contra fuerzas oscuras extraterrestres. Así que eso es lo que teníamos para hoy. Esto ha sido todo por este video. Volvemos mañana viernes, si Dios lo permite, a eso de las 8:30. Y si estoy un poco mejor de la sinusitis que tengo, esta congestión nasal, que por eso mi voz se oye así un poco fañosa, volvemos mañana. Así que si nos pueden regalar un like, si pueden compartir este video, se lo vamos a agradecer un montón. Así que esto ha sido todo por este video de Cristo y los extraterrestres. Desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico, este ha sido Cristian Vadillo, que se despide. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Sigan viendo la página. Vamos a seguir subiendo contenido. Vamos a grabar unos shorts y unas cositas por ahí. Videos más cortos también. Así que pendientes a lo que tenemos en el canal. Y también por ahí viene algo relacionado con lo que vimos en la escuela de Cuchillas. El hombre sombra, esta entidad extraña que Cuchillas está lleno de cosas paranormales, cosas misteriosas. Así que pronto viene algo por ahí que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Y también vienen videos donde vamos a estar atacando al falso profeta Eddie Rivera Candelita, que viene para Moca también ahora en julio, a engañar a la gente con brincos y saltos y cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo. Así que eso es lo que tenemos por hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en Noche de Tertulia. Me despido. Me fui. Que hace mucha calor.